Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches. Hoy la consulta se adentra en la UCI, a ver cómo trabajan los profesionales sanitarios de la unidad de cuidados intensivos y ver cómo tratan a estos pacientes con patologías agudas, pacientes críticos. Además, el psicólogo Manuel Salgado hablará de la ansiedad. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. El doctor José María Domínguez, jefe de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío y secretario del Comité de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Sevilla, hablará sobre el funcionamiento de unidades de cuidados intensivos. El psicólogo clínico del Centro Kairis, Manuel Salgado, profundizará sobre la ansiedad, sus orígenes y posibles soluciones y sugerencias. Nuestros compañeros de Clínicas Culmen nos siguen brindando sus consejos de salud bucodental. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Seguro que son muchos los espectadores que se han encontrado con esa amarga y tensa espera de esperar un diagnóstico de un familiar, de un allegado, de un amigo, en esa sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, de esa unidad de la que pocos conocemos, salvo aquellos que ingresan. Pues vamos a hablar con el doctor José María Domínguez, que es jefe de sección de Medicina Intensiva del Hospital Virgen del Rocío y también es secretario del Comité de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, saber cómo se determina que un paciente pasa a la UCI. Actualmente los criterios de ingreso de un paciente en una unidad de cuidados intensivos han ido cambiando, ¿no? Si esta pregunta lo hubiéramos realizado hace 20 años, pues prácticamente sería el concepto de aquel enfermo que está muriendo, que está crítico y que tiene pocas expectativas de vida y que va a ingresar justamente para rescatar esas pocas expectativas de vida. Por el contrario, afortunadamente la unidad de cuidados intensivos ha ido prestando y dando nuevas expectativas, fundamentalmente porque no solamente está para el enfermo en estado crítico agudo, que frecuentemente ocurre, como pudiera ser después de un accidente de tráfico, un accidente laboral o una hemorragia cerebral aguda masiva, sino también enfermedades de larga evolución que sufren picos de agudización, de gravedad, pero incluso recientemente, en los últimos años, también se ha dado el concepto no solamente de cuidados intensivos de tratamiento, sino de cuidados intensivos preventivos. Es decir, aquellos enfermos de alto riesgo que por su situación de un día se benefician de estar en las unidades de cuidados intensivos y por eso en algunos casos se llama unidad de vigilancia intensiva, porque son enfermos que no necesitan un tratamiento necesariamente, pero sí una vigilancia intensiva, y esa vigilancia previene de que el proceso clínico vaya peor. Por ejemplo, en el postoperatorio de cirugía cardiovascular o de un trasplante de órganos, esos pacientes van a la unidad de cuidados intensivos y el tratamiento es importante, pero la vigilancia lo es más. Es decir, abarcamos tanto el punto de vista de lo que es prevención como tratamiento crítico de paciente y por tanto los criterios afortunadamente se han ampliado y lo más importante, muchas de las otras especialidades médicas que efectivamente antes no contaban con la unidad de cuidados intensivos, ahora cuentan con la UCI porque saben que el pasar un periodo de horas, días en la unidad de cuidados intensivos beneficia el proceso del paciente. Ha comentado el cambio de rol, de la UCI. ¿Eso se ciña a esos criterios de supervivencia que la UCI, que a lo mejor antes era un camino ya un poco a la última fase de la vida y ahora sí que hay cierta esperanza con la UCI? ¿Qué porcentaje de supervivencia existe? Sí, efectivamente, la unidad de cuidados intensivos es una unidad por la que pasan muchos pacientes con muchas distintas patologías, desde un paciente con una insuficiencia respiratoria que o bien necesita un tratamiento médico con medicación intensiva o incluso ventilación artificial, desde un paciente en un postoperatorio, un traumatismo craneoencefálico. Es decir, la UCI es un servicio central por el que pasan muchos pacientes y distintos procesos clínicos
son abordados en él. Quizás el médico intensivista sería, yo diría, el gran médico hospitalista, ¿no? Es decir, pues aborda pacientes quirúrgicos, médicos, coronarios, etcétera. Y por tanto, el final del proceso ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Actualmente en una unidad de cuidados intensivos de alto nivel, como pudiera ser la del Hospital Virgen del Rocío, de un hospital terciario, de un hospital de una enorme complejidad, sin duda el hospital con mayor complejidad de toda España, pues la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos está por debajo del 12%. Es decir, algo que resulta realmente llamativo, es decir, mucho probablemente para la población, pero sobre todo, además, yo creo que sobre todo lo más importante es que esos datos sí lo conocen los otros médicos especialistas y por eso por lo que demandan nuestros servicios. Es un dato sorprendente porque la media de los hospitales, o por lo menos los últimos datos que ofrecía la sociedad científica, hablaban de un 20%, una horquilla de 14-20%. Efectivamente, la unidad de cuidados intensivos no solamente, y la especialidad de medicina intensiva no solamente debe de desarrollarse, y es el concepto que estamos aplicando en nuestro hospital, dentro de las 4 paredes de la UCI. El médico intensivista, repito, yo siempre digo que podremos tener algunos defectos, pero tenemos una gran ventaja. Estamos en el hospital, estamos en todos los hospitales. Podrá haber un hospital sin cirujano cardiovascular, podrá haber un hospital sin neurocirujano, pero en todos los hospitales hay un intensivista. Y a las 4 de la mañana también tenemos otra característica, yo creo que es buena. Estamos disponibles para cualquier especialista o cualquier paciente. Eso hace que la capacidad de abordaje precoz de los procesos sirva fundamentalmente para una cosa, para ingreso temprano, no tardío, y por tanto tratamiento y abordaje temprano. Consecuencia de ello, fundamentalmente, la mejoría de los resultados. El paciente se beneficia y son los datos por los que la supervivencia de estos pacientes está mejorando. Y por otra parte, incluso pacientes críticos que son dados de alta a las plantas de hospitalización, cuando mantienen un ligero riesgo, no alto, pero ligero riesgo, frecuentemente hay un servicio post-UCI que se presta en muchas ocasiones por los propios intensivistas para controlar esos 3-4 días post-UCI para que si hubiera algún signo de alarma, un reingreso precoz o por el contrario, facilitar ya el paso a otra situación de gravedad. Yo creo que muchos espectadores estarán pues interesados en saber cómo funciona, cuáles son las entrañas de una unidad de cuidado intensivo. Yo a veces digo que esto es como cuando pasamos por una garita de un cuartel, ¿no? Siempre hay un soldado allí, ¿no? O sea, y en Navidad, Semana Santa, por la noche, a las 4 de la madrugada. Yo creo que lo que caracteriza una unidad de cuidados intensivos es, por una parte, la disponibilidad. Siempre está disponible. El intensivista, y algo que quiero recalcar, la importancia también de la enfermería dentro de las unidades de cuidados intensivos, porque son personas con una entrega como digo, esas 4 de la mañana, que cuando uno ha venido de una fiesta, uno está muy contento y cansado, pero contento, pero cuando uno lleva 20 horas trabajando a las 4 de la madrugada, está cansado y terriblemente agotado. Y sin embargo, esa disponibilidad. Y como digo, por esa parte, el intensivista yo diría que es un médico casi inagotable, es algo que nos caracteriza, ¿no? Y eso fundamentalmente nos hace de una pasta un poquito diferente, nos hace de una falda, y sobre todo porque, como digo, estamos abiertos a que los otros especialistas nos llamen a cualquier hora, en cualquier momento, estamos disponibles, los atendemos, es decir, y yo creo que eso sería la clave fundamental, y por supuesto trabajo en equipo, ¿eh? Está claro que una unidad de cuidados intensivos es como una pequeña empresa en la que si falla un eslabón, el que se resiente es el paciente. Tiene que estar perfectamente sincronizado, no puede haber protocolos diferentes, no debe haber variedad de práctica clínica entre los profesionales, debe haber una perfecta sincronización entre los distintos niveles. Una máquina engrasada. Perfectamente, y precisamente cuando, como en mi caso, hay la responsabilidad de una unidad de cuidados intensivos, fundamentalmente, a veces que yo digo que lo fundamental es que todo funcione sincronizadamente con los mismos protocolos, con lo cual el margen de error, o mejor dicho, el nivel de eficiencia se incrementa significativamente. Y sobre todo las patologías, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que se encuentra un médico intensivista que aparte tiene que saber prácticamente de todo? Esto no se tiene que especializar en un aspecto concreto. Efectivamente, el intensivista es amigo de los cirujanos, es amigo de los anestesistas, es amigo de los médicos de emergencia, es decir, porque nosotros básicamente recibimos pacientes en posoperatorios de alto riesgo, pacientes con patología médica como pudiera ser una insuficiencia respiratoria, broncopatías, recibimos posoperatorios de trasplante y durante años recibimos muchos pacientes coronarios. Afortunadamente también en eso se ha modernizado nuestra sociedad, el abordaje cardiovascular ha mejorado significativamente y ahora
muchos pacientes que se operaban necesitan operarse, algún infartos de miocardios con las metodologías de fibrinolisis, stent, etcétera, etcétera, ya no necesitan siquiera pasar por las unidades de cuidados intensivos, y por el contrario sí se está incrementando por una parte lo que son los accidentes. También en nuestro entorno social ha bajado el accidente de tráfico, aunque lamentablemente todavía no ha bajado suficientemente el accidente laboral, y sí está incrementándose todo lo que son las patologías neurológicas, es decir, hay el ligero envejecimiento de la población que estamos atendiendo y se incrementan unas patologías que antes se consideraban prácticamente que no tenían solución. Y el enfermo pues era una desesperanza absoluta. Por el contrario, con la llegada de las unidades de cuidados intensivos y, por ejemplo, del neurointensivismo, de las unidades de cuidados intensivos neurológicos, actualmente una paciente con una hemorragia intracerebral, los niveles de supervivencia son muy altos, una patología que también relacionada con la que son los aneurismas cerebrales, que también llevaba una importante mortalidad con el desarrollo de técnicas de navegación endovascular y la atención en las unidades de cuidados intensivos ha mejorado significativamente su supervivencia, y por tanto estamos incrementando la oferta no solamente por patología, sino incrementando la supervivencia, y algo muy importante, no solo la supervivencia, mirando siempre la calidad de vida de ese paciente que va a salir de la UCI. Se está consiguiendo esa adaptación al cambio de perfil. Estamos hablando de una población más envejecida, pacientes crónicos, pluripatológicos en muchos casos. La UCI son los primeros que se están adaptando a esta ola que está viniendo de pacientes más mayores y con este perfil, ¿no? Claro, lo que atendemos en la sanidad tenemos que estar sensibles a cuáles son las demandas que nos demanda la sociedad, ¿no? Y efectivamente ha cambiado el perfil de nuestra sociedad. Afortunadamente hay muchas medidas preventivas que previenen enfermedades, y nosotros tenemos que ser sensibles a cuáles son las patologías que realmente se benefician de la hospitalización o las patologías que se benefician de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. La demanda no la pone el médico. La demanda la pone la sociedad, dice, yo quiero que se me trate, necesito que se me trate porque sé que puedo sobrevivir y que puedo reintegrarme a la sociedad. Y por tanto, de ahí viene nuestra adaptación. Pudiera haber en alguna ocasión una limitación estructural, ¿no? Necesitamos más camas los intensivistas para tanta demanda como hay. Siempre podría ser podríamos decir que necesitaríamos más camas, pero también es cierto que con el incremento de la eficiencia que se está consiguiendo, es decir, adaptar las estancias, un paciente no debe estar en la UCI si ya está suficientemente bien para estar en planta, adaptando esas altas adecuadamente al nivel de atención que precisa el paciente. Eso lógicamente mejora globalmente los resultados finales y la satisfacción, que es algo muy importante, de los propios pacientes y de los propios familiares de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Habla de pacientes, habla de familiares. Cuando un paciente está en la UCI suele estar o sedado o inconsciente. A la hora de cómo actuar o cómo afrontarlo, cómo el médico se enfrenta a los familiares. Y se enfrenta, utilizo el término enfrentar, en el hecho de que es una situación complicada y debe ser algo complejo para el facultativo. Yo diría que sí, porque realmente hablar con una persona que está sufriendo con frecuencia un shock, es decir, un shock emocional, con frecuencia los familiares de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, si uno le preguntara en qué día de la semana estamos y qué hora es, casi ni lo sabría, ¿no? Están en shock. Se cuestionan si lo que les está pasando es verdad, si su hijo o su padre está realmente ingresado en esa unidad de cuidados intensivos. Y por otra parte, intentar transmitirle no solamente los aspectos científico-técnicos, es decir, pues una hemorragia cerebral en tal sitio y tal, sino también los aspectos más importantes, los aspectos emocionales, el respeto primero a la dignidad del paciente que está ingresado y el respetar los sentimientos que los familiares tengan en ese momento, pero a su vez sin mentir a los familiares. No hay que dar mentiras piadosas, hay que ser verdades, aunque sí es cierto que sí hay que hacer un abordaje adecuado de la verdad, es decir, atemperado, no hay que ser rudo, es decir, porque hay que entender cuáles son esos sentimientos que esa familia tiene. Y como digo, probablemente sea uno de los puntos críticos de nuestros días. Probablemente sea más fácil lo científico, es decir, si la presión se sube o baja, dar un fármaco, pero el abordaje a la familia sea uno de los momentos emocionalmente, yo diría que más duro, aunque a su vez también más enriquecedores para el propio médico intensivista. No es tan importante el mensaje, que lo puede ser, sino cómo transmitirlo, ¿no? Claro, porque además los familiares de los pacientes, con frecuencia los médicos tenemos tendencia a dar muchas explicaciones científicas, y cuando uno conoce de verdad, cuando uno está en la sala de espera y habla con los pacientes, ellos no quieren explicaciones científicas, ellos quieren que su familiar que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos se cure.
Le da igual si el hematoma, le da igual que se cure, y además que se cure y siga siendo una vida, a ser posible, igual que antes de ingresar en el hospital por el proceso que lo trajo. Y por tanto, eso no elude, no quita responsabilidad científico-técnica a los médicos de cuidados intensivos, en absoluto. Es decir, pero hace que esa no sea la prioridad, sino que la prioridad sea una información técnicamente razonable, al nivel de comprensión, porque obviamente no todos los familiares van a tener el mismo nivel de comprensión de los aspectos técnicos, pero sobre todo una sintonía con esa familia, porque tenemos que entender que nosotros estamos al servicio de esa paciente y de esa familia, y probablemente es una de las cosas que más enriquecen al médico. ¿Y esa carga emocional se la lleva el médico a su casa, a su domicilio? Se la lleva, es decir, a veces cuando dicen, no, es que vosotros es que ya estáis duros, no. Efectivamente, es cierto que hay veces, yo se lo digo mucho a los médicos jóvenes, a los médicos residentes, o sea, tú no puedes querer a un paciente como si fuera de tu familia, no puedes, porque si no te morirías, pero sí es cierto que cada día que abordas a un paciente en una unidad de cuidados intensivos y lo miras a la cara y sabes que su vida depende de tu actuación, y miras a esa familia y sabes que esa familia, su futuro global, es decir, de esos hijos que tienen a su padre ingresado o al revés, va a depender de tu actuación, en ese caso evidentemente sabes que tienes una enorme responsabilidad, y eso cala. Está claro que de algún modo cala, pero yo lo diría que efectivamente cuando te vas a casa pues llevas una sensación dura, pero también nos hace algo mejores, es decir, ¿por qué? Que vivimos el día a día mejor, sabemos que la vida es como es, que es corta, que en cualquier momento puedes sufrir un proceso que te rompa tu biografía, como ocurre con muchos de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, una ruptura biografía absoluta, y eso hace que probablemente los que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos, pues probablemente el amanecer de un día lo saboremos un poquito más que el promedio, ¿no? Y que el atardecer también, o una charla con un amigo paseando, pues también sea un poquito más sabrosa que lo que puede hacer para la mayoría de la población. También hay una parte que es un poco más complicada, cuando fallece un familiar y toca hablar de donación. ¿Cómo se afronta ese mensaje y cómo se traslada? Porque ahora se habla de que los españoles somos muy generosos en el tema de donaciones. No sé si puede aportarnos algunos detalles más de cómo es ese proceso tan complicado. Sí, justamente el trasplante de órganos es posible, es decir, la cirugía es posible a que en las unidades de cuidados intensivos, cuando una persona fallece en determinadas circunstancias, fundamentalmente circunstancias de muerte encefálica, pues el médico intensivista piensa un poquito más allá. Es decir, lo cómodo, lo fácil sería decir, se acabó la vida de esta persona, bastante sufrimiento tiene la familia y acabar aquí y tal. Pero fue hace varios décadas, ¿no? Y fundamentalmente España tuvo un papel importante. Yo creo que Andalucía y Sevilla tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las donaciones de órganos. Es decir, cuando mirando más allá y quitando ese aspecto egoísta de voy a seguir trabajando en un tema que va a beneficiar no a este paciente que ya ha fallecido, sino a otros potenciales pacientes que no conozco y que no conoceré. Es decir, fue cuando más allá pues empezamos a abordar el tema del diagnóstico de la muerte encefálica, el abordaje informativo y la información a la familia de la potencialidad de que esas personas que estaban fallecidas en las unidades de cuidados intensivos y conectadas a un respirador, pues podrían ser donantes de órganos. Eso fue un elemento revolucionario porque además España fue pionera realmente y por eso se mantiene. Yo creo que además porque son procesos claros, transparentes, el diagnóstico de muerte encefálica hecho, podemos mirar cara a cara a los familiares del paciente que ha fallecido, porque estamos hablando de algo que no es para nosotros. Ninguno de los que estamos en esa sala de espera cuando estamos pidiendo órganos nos vamos a beneficiar. Se van a beneficiar otros. Y eso hace que sea un proceso tan honesto, tan claro, que eso en el fondo, que sigue siendo duro, por decir, para el médico intensivista, en el fondo lo llena de orgullo cuando pasado unos días uno se entera que esos órganos pues han podido servir y un paciente con insuficiencia renal crónica ha dejado la diálisis, un paciente con una cirrosis hepática tiene un hígado nuevo, es decir, y de algún modo pues reconforta, pero en cualquier caso no deja de ser una tarea extraordinariamente difícil y dura. Nos hemos metido en muchos aspectos emocionales, nos hemos metido prácticamente en motivos morales, éticos. Usted es secretario de Comité de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. ¿Qué dilemas éticos se enfrenta un médico? Muchísimos. Es decir, yo diría que la práctica clínica... Y sobre todo si ahora con cuestiones como el consentimiento informado
está contribuyendo, está mejorando un poco de que en esos dilemas se pueda uno estar un poco más cómodo. El médico tiene que estar permanentemente alerta de lo que la sociedad de su entorno dice. Yo creo que además es una de las cosas que en el Colegio de Médicos yo creo que estamos realmente sensibilizados. Es decir, los médicos no marcan la pauta de la medicina, son los que tienen el conocimiento, son los que lo ejercen, pero tienen que ser sensibles al entorno social. Y por eso, de algún modo, hay que ser sensible. Es decir, la sociedad ha cambiado muchísimo. Hace 25 o 30 años, probablemente, cuando un paciente abordaba, se le informaba de que iba a ser operado, pues ni el médico informaba prácticamente de qué tipo de cirugía, pero el paciente tampoco sentía la necesidad de saber, ¿no? Era una manera paternalista de ejercer la medicina, que era aceptada socialmente bien, no solamente por el médico, sino por la sociedad. No me explique, no me incomode, ¿no? Por el contrario, nuestra sociedad ha cambiado. Y ese cambio social ha hecho que el ciudadano pues, sea diferente. Y obviamente, por ejemplo, quiere que se le informe porque quiere saber exactamente qué es la cirugía y aproximadamente los riesgos, los porcentajes de supervivencia, de complicaciones. El médico es sensible a eso, el Colegio de Médicos en esto es realmente sensible. El consentimiento informado es justamente ese diálogo, no esa información, ese diálogo entre médico y paciente que luego posteriormente se ve plasmado en un papel con una firma, pero que no es más que un elemento formal. Es decir, la información, la relación entre el médico y el paciente es realmente parte de la práctica clínica. Hace unos meses tuvimos unas jornadas dentro del Colegio de Médicos para abordar este tema. La práctica clínica no es solamente el diagnóstico de una enfermedad y su tratamiento. La práctica clínica incluye desde la prevención hasta la relación médico-paciente, pues el secreto profesional, la información y diálogo, hasta saber cuáles son las expectativas que el paciente tiene y ver en qué grado se le pueden cumplir e informarla. Por lo tanto, lo que es la medicina moderna ya no es solo científico-técnica, que por supuesto es lo mínimo que tenemos que hacer, por hacerlo bien, pero además la práctica clínica incluye todos esos aspectos. Pues con eso nos quedamos y en un futuro, en próximos programas, hablaremos de la ética, de la deontología, del papel de los médicos. Muchísimas gracias por su presencia y le invitamos para próximas ocasiones. De nada, encantado de estar aquí, porque ya como telespectador, ya también había estado aquí en algunas ocasiones y encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, a nuestros espectadores, simplemente, pues antes de irse, tenemos unos pequeños consejos de Clínicas Culmen, que por cierto tengo que recordar que tiene una nueva clínica en José Laguillo. Con ello nos quedamos. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Nos encontramos en Clínicas Culmen, donde una vez más descubriremos todas las novedades en el campo odontológico de manos de los mejores profesionales. ¿Me acompañan? El mercado de la ortodoncia ha evolucionado en los últimos años. Ya no es necesario recurrir a las técnicas de antaño para lucir una bonita sonrisa. Braques cerámicos, alineadores transparentes son algunas de las nuevas técnicas empleadas. Hoy se encuentra con nosotros Laura Rodríguez, experta ortodoncista, quien nos hablará de los últimos tratamientos empleados en ortodoncia. Buenas tardes, doctora. En primer lugar, me gustaría preguntarle cuáles son las últimas técnicas que se están empleando en los tratamientos de ortodoncia. Bueno, el equipo de la Clínica Culmen está preparado para realizar las últimas técnicas de ortodoncia más innovadoras. Tenemos diferentes técnicas, como la técnica de ortodoncia con braques autoligados. Son braques pequeñitos, son braques muy estéticos, que permiten una buena higiene. Usan una serie de arcos de alta gama que crean sonrisas amplias, que evitan en muchos casos la necesidad de extracciones y disminuyen el tiempo de citas y el tiempo del tratamiento total. También usamos una serie de técnicas como la ortodoncia invisible. La ortodoncia invisible son unas férulas que están preparadas, están customizadas para cada paciente, son secuenciales y permite que el paciente pueda ponérsela y quitársela en cualquier momento y mantener una buena higiene bucal. También tenemos la ortodoncia lingual. La ortodoncia lingual es una técnica que se usa con los braques pegados en la cara interna de los dientes, evita las rozaduras a nivel del labio y permite una mejor higiene, puesto que está siempre en la zona de la lengua. ¿Qué buscan los pacientes cuando solicitan un tratamiento de ortodoncia?
El principal motivo por el que vienen a consulta es por problemas estéticos, pero una vez que el paciente se sienta y hacemos un diagnóstico exhaustivo del caso, le hacemos ver que hay muchísimos más problemas aparte del estético. El estético es secundario, el principal muchas veces pues, es una oclusión mal equilibrada, una mala oclusión que produce problemas en la articulación, en los músculos, en problemas en los dientes. ¿De qué depende la duración de un tratamiento de ortodoncia? Depende de muchos factores, la complejidad del caso, la técnica que hayamos decidido utilizar, la edad del paciente, si el paciente es colaborador, y también es muy importante el estado de las encías, el nivel del hueso del paciente. La media es unos 18 o 24 meses, siempre que el paciente siga las instrucciones de su ortodoncista, vaya a su cita regularmente, tenga una buena higiene oral.